Buenos días. Vamos con Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a ver si arrancamos el taller después de tanto. Entre los exámenes y la huelga, y se nos quedó para atrás. Algo importante, adviertan que el taller no son muchas clases y que el promedio ahí de inasistencias es distinto al que puede ser en un curso normal. O sea, aquí contando la huelga y todo para no perjudicar el promedio, les quedan 4 inasistencias, o sea, con 4 inasistencias están afuera. Tengan presente eso, no se duerman, por decirlo de alguna manera, porque es muy poquito. O sea, son 13 clases contando las de la huelga. Entonces, eso les hace que el promedio sea muy... El porcentaje de inasistencias admitido es muy bajo. Bueno, vuelvo a reiterar que a partir de hoy, si no está la cámara encendida, se considera inasistencia. Bien, por más, algunos me han escrito y todo, pero me sorprende que no se den cuenta de cuál es el problema. El problema no es que esté conectado el aparato electrónico. El tema es que esté conectado la persona. Entonces, si usted me conecta el aparato electrónico, pero no está usted, está haciendo otra actividad, está trabajando, está haciéndolo, o sea, no está la persona en la clase, no está participando de la clase. Y eso se va a ver evidenciado, por ejemplo, si tenemos que hacer una actividad en grupo. ¿Qué va a hacer? Le va a decir, jefe, voy a hacer una actividad en grupo y... o sea, las clases virtuales son para poder participar de la clase a distancia, no para no poder participar. ¿Se entiende la diferencia? Sobre todo en un taller. Distinto sería un curso de posgrado, donde la persona ya se formó y está viendo ahí actualizándose. Bueno, capaz que puede hacer las dos cosas a la vez, pero en una clase de formación de grado es imposible. Bueno, bien, vamos a empezar repasando. En el programa tenemos tres como ejes centrales para ver, que son teoría del contrato, después cuasi contratos y tutela del crédito, que nosotros básicamente nos vamos a concentrar en simulación ahí. En cuasi contrato lo va a armar Silvina. Y ahora en la primera parte de teoría del contrato vamos a repasar un poco el esquema de la eficacia contractual con el cuadro que le subí a Eva. Y después vamos a analizar un caso de venia, porque me parece que de repente vamos a un gran caso que llega hasta la corte, etcétera, y se enfoca en un punto del contrato. En cambio, la venia analiza varias partes del contrato, y eso me parece que está bueno, porque es una venia para enajenación de inmueble de un menor, que en virtud del 271 del Código Civil, los bienes, para enajenar bienes del menor, vieron que hay una limitación al poder de disposición y el poder normativo negocial ahí en ese artículo, y lo que se hace en un caso de venia, en este caso yo fui designado defensor del menor, es analizar si se cumplen los requisitos. Entonces eso me parece que es un caso que puede estar interesante para analizarlo como estudiantes, desde la perspectiva, como si fueran a defender al menor, si se cumplen los requisitos o no. Porque quizá un gran caso de los que terminan en la corte, de repente van a un punto y profundizan mucho en ese punto, pero solo ven un punto. Y quizá lo ven a un nivel de profundidad o no, que no sé si está bueno analizar acá.
Entonces, bueno, me parece que este es el caso más adecuado para analizar respecto a eso, a alguno de los requisitos del contrato, y después, en las sucesivas clases, probablemente podemos hacer algún ejercicio. Bien, y trabajo en grupo para hacer los ejercicios. Bueno, bueno, ¿qué se acuerdan del contrato y de sus requisitos? Vieron que en ese esquema, vamos a compartirlo, ¿eh? ¿Todos lo vieron? ¿Todos lo tienen a mano? Sí, profe. ¿Está ahí el esquema en pantalla? Porque me aparecen tantas cosas. Ahora sí, profe. Bien. Esto es como si fueran a hacer una comida y tienen los ingredientes. Bueno, este plato que es el contrato lleva todos estos ingredientes en ese orden. Bien. Este esquema es bueno que lo tengan para siempre, porque les va a servir para analizar cualquier desde los presupuestos del contrato, bien, que es el poder normativo negocial, pasando por cada uno de los elementos, los requisitos de validez de cada uno de esos elementos y finalmente los requisitos de eficacia del contrato. Entonces, ¿qué me pueden decir de los presupuestos del contrato? ¿Qué recuerdan? Aclaro una cosa, este es un esquema propuesto en base a el análisis de la eficacia contractual que hacen Cafaro y Carnelli. Bien, los que tuvieron obligaciones con algún profesor que da por Gamarra y no por Cafaro y Carnelli, no altera mucho la situación porque esto es un esquema lógico, bien, es lo que hacen Cafaro y Carnelli, analizan la normativa y hacen, en realidad Cafaro y Carnelli no hacen este esquema lo hice yo, pero proponen una explicación, bien, metodológica, lógica. Las diferencias que puede tener con Gamarra es que en vez de poder normativo negocial, Gamarra le va a llamar legitimación recepticia, en vez de poder disposición, Gamarra le va a llamar legitimación dispositiva, y que en las consecuencias, Gamarra siempre va a hablar de nulidad absoluta en lugar de inexistencia. Pero este mismo esquema, a los que se hayan formado con Gamarra, les viene bien igual, lo pueden aplicar igual, teniendo en cuenta esas diferencias muchas veces terminológicas nada más. Sebastián. Profe, nosotros también a los presupuestos habíamos dado la capacidad jurídica también. Bien. ¿Con quién diste? Con Miranda. Con Miranda. ¿Y Mía? No, iba a decir que tipo lo que provocaba cada uno de los presupuestos produce, si no hay poder normativo negocial, hay inexistencia. Y que lo de la capacidad jurídica, nosotros cuando lo dimos es que toda persona tiene ese requisito. Entonces por eso muchas veces no se cuenta, o no lo cuenta en este esquema. Bien, gracias. Sí, ahí, Sebastián, es un poco lo que Mía sí estuvo en mi curso y recuerda más o menos la explicación que yo daba para no incluir en el esquema la capacidad jurídica. Es cierto que la capacidad jurídica es un presupuesto, pero como la capacidad jurídica, tal como lo dicen Cafaro y Carnelli, la tienen todos los sujetos, o sea, no es algo que nosotros vamos a requerir a priori para la formación del contrato. ¿Por qué? Porque no hay sujeto que no lo tenga. Entonces sería como básicamente decir, bueno, los presupuestos para la formación del contrato son ser persona. Bueno, sí, o sea, es algo como tan obvio,
porque las personas son los sujetos de derecho, que no es necesario incluirlo dentro de los presupuestos de formación del contrato. Bien, sin perjuicio que sí, se requiere capacidad jurídica, pero no hay un solo sujeto que no la tenga. Entonces es como innecesario, vamos a decir, prever la capacidad jurídica como uno de los presupuestos. Sí, solo por ser centro de imputación de una situación jurídica lo tiene. O sea, por ser persona ya la tiene. Distinto sería, bueno, estamos en Bolivia o Ecuador, donde la Pachamama es sujeto de derecho. Entonces dice, bueno, capacidad jurídica, bueno, sí, porque en realidad la madre tierra no puede celebrar contratos. Bueno, pero hasta ahí incluso sería discutible, porque si es sujeto de derechos, podría celebrar contratos. Y acá me voy a ir un poco por las ramas. Incluso hay antecedentes en Australia y en Colombia donde se celebran convenios de protección de un río y los sujetos lo celebran en representación del río. Entonces ahí en realidad el sujeto en sí es el río. Pero bueno, esto no es el tema, pero tampoco viene mal de que, mirá, hay cosas que acá estamos lejos de, pero que existen en el mundo. Bien, poder normativo negocial. ¿Qué es el poder normativo negocial? La capacidad que tienen los sujetos de vincularse entre sí. No, perdón. A ver, esperen, alto. No sé quién está hablando, pero quien levantó la mano primero es Silvina Martínez. Perdón. Buen día, profesor. Creo que esto va de la mano con el que sean personas adultas, que no sean incapaces, ¿no? Eso sería lo otro, la capacidad jurídica. Sebastián. Es una situación jurídica de potestad. ¿De potestad o de poder de qué? A ver, Adrián, si lo ayudás el compañero. Perdón, profe, que se me trancó. Es una situación... Ah, perdón, pensé que estaba trancado usted. No, se me trancó a mí. Es una situación jurídica de potestad que está regulado por la autonomía privada. Ahí se te trancó de vuelta y se me fue. A ver, Adrián, ¿qué iba a decir? Bien. Lucas. Buen día. Yo tengo entendido como que es la posibilidad de crear normas que te vinculen y que vinculen a otras personas. O que te vinculen a vos más que nada. Bien, Mía. No, es un poco más de lo mismo también, es como el poder que tienen las personas de crear un negocio jurídico a través de la autonomía privada. Bien, Joaquín. No, era lo mismo básicamente, así que está. Y Irina. Poder contratar, poder hacer contratos. Bien, y la vuelta de Sebastián, el retorno. No sé si estoy bien, profe, pero podemos decir que capaz que es una esfera exclusiva y excluyente que le permite a los sujetos normar y disponer. Bien, es más o menos en la línea de lo que dijeron todos, es el poder de creación de una norma a través del contrato. Nosotros, básicamente, la primera, la norma hipotética fundamental, que es la Constitución, parte de un acuerdo del poder constituyente, y ahí es donde se ve el primer poder normativo. El poder normativo constitucional, que es del poder constituyente, bien, que es de la nación. Después ahí
se prevén cuáles van a ser los otros poderes normativos. Entonces, en la Constitución ustedes van a tener el poder normativo legislativo, bien, que es el poder del poder legislativo de crear normas jurídicas llamadas leyes, bien, y el poder normativo negocial, que es a través de la autonomía privada, que decía Adrián, bien, a través del ejercicio de la libertad individual, bien, las personas pueden celebrar acuerdos en los cuales se obligan, y esas obligaciones van a tener fuerza legal, la misma fuerza jurídica que tiene una ley. Que eso, claro, después se recoge en el artículo 11 del Código Civil y en el 1291. Entonces ustedes primero, la primera norma que tienen es el artículo 10 de la Constitución. Bien, que les dice, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, ese artículo, que de alguna manera recoge el principio de libertad individual, le dice, usted en su esfera privada puede hacer lo que quiera, puede obligarse a lo que quiera. Bien, siempre y cuando no perjudique a un tercero. Bien, y lo mismo después, en el mismo sentido, el artículo 11 del Código Civil dice, bien, que las personas pueden celebrar acuerdos derogando incluso la ley, excepto aquellas que sean de orden público, o sea, sin perjudicar al orden público y a las buenas costumbres. Y el 1291 del Código Civil les dice que esos acuerdos celebrados, cuando son contratos, crean, bien, una norma jurídica equiparada en su jerarquía a la ley. Bien, y eso es el poder normativo negocial, que en principio lo tienen todos, excepto cuando una norma jurídica, por determinadas razones, limita el poder normativo negocial. Por ejemplo, el caso que vamos a ver, enajenación de bienes del menor. Bien, ahí vamos al 271 del Código Civil. Y el artículo dice, prohíbese a los padres, primero, enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional si no es por causa de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del juez con audiencia del Ministerio Público. Entonces acá tenemos una limitación, bien, al poder de disposición que tiene el padre sobre los bienes de los hijos y a su vez al poder normativo negocial del hijo, de los menores, que no pueden celebrar determinados contratos, en este caso contratos de enajenación, no pueden celebrar determinados negocios, perdón, porque la enajenación es un negocio, o sea, esto es, la ley ve la necesidad de proteger al menor, de que realice determinados negocios, o que de los padres, mejor dicho, realicen determinados negocios por ellos, entonces limita el poder normativo negocial del menor para celebrar determinado contrato. La limitación al poder normativo negocial siempre va a estar referida, identificada con determinados sujetos para celebrar determinados contratos. Irina. Me quedó ¿Iba a preguntar algo? ¿O quedó con la mano levantada? ¿Y Sebastián? ¿Quedó con la mano levantada o iba a preguntar algo? Otro ejemplo puede ser la compra-venta entre cónyuges. Exacto. La compra-venta, bien, entre cónyuges, también tiene limitado el poder normativo negocial. Se prohíbe la compra-venta entre cónyuges, bien, y la donación también. A no ser los regalos módicos que pueden hacerse los esposos, etc. Bien, seguimos con el cuadrito y damos un repaso para... Después que tenemos el poder normativo negocial, tenemos que tener los elementos del contrato. Y bien,
Y acá vean que a esto me refería hoy con el análisis lógico. Si ustedes van al 1261, va a decir que los elementos son el consentimiento, el objeto, la causa, la capacidad y la solemnidad. En cambio, los elementos del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. La capacidad va a ser un requisito de validez. La capacidad, bien, es un requisito de validez del consentimiento. Entonces, yo tengo que tener el elemento consentimiento, que es el acuerdo de voluntades. Y ahí el elemento es existente. Y para que ese elemento además sea válido, tiene que cumplir los requisitos de validez, que es que ese acuerdo de voluntades haya sido dado por sujetos capaces. Bien, que la declaración de voluntad haya sido dado por sujetos capaces, que esa declaración de voluntad haya sido dado en la forma requerida por la ley, y que esa declaración de voluntad haya sido dada sin vicios del consentimiento. Si falta un elemento, si falta el consentimiento, si no hay acuerdo de voluntades, por ejemplo, bueno, yo te mandé la propuesta, vos me mandaste la aceptación, pero nunca llegó. Y vieron que el consentimiento se forma cuando la aceptación llega al primer proponente. En este caso nunca llegó. Bien, se la mandó por carta y se extravió. Entonces dice, no, pero mira, yo te la mandé, acá tengo el despacho del telegrama que fue enviado tal día. Sí, pero a mí nunca me llegó. Y efectivamente, preguntan en Antel, y bueno, el telegrama nunca fue entregado. Entonces ahí no se formó el consentimiento, no hay consentimiento. Y otra cosa es que ese consentimiento se haya formado, pero se haya formado entre una persona de 20 años y otra de 17. Entonces ahí diríamos, ahí no fue dado por un sujeto capaz. Y dependerá, en ese caso, de la edad del sujeto, porque capaz que si es una mujer de 13 años la que contrató, bueno, ahí es una nulidad ¿de qué tipo? Relativa. A ver, mía. Relativa. Y si el que contrata a los 13 años es el hombre. Es absoluta. Absoluta. Eso es discriminación. No. Bueno, vieron, ahí tienen una diferencia importante en lo que es la pubertad del hombre y la mujer, que no es lo mismo que contrate una mujer o un hombre de 13 años, porque puede ser nulidad absoluta o relativa. Bien, en el caso de que el contratante tenga 15 años, por ejemplo, ahí siempre va a ser nulidad relativa, y en caso de que la persona que contrate tenga 12 años, siempre va a ser nulidad absoluta, por ejemplo. Entonces va a depender la nulidad si es absoluta o relativa, en este caso de la edad de la persona y de que evidentemente no sea una persona que padezca una enfermedad de demencia o algo así. Los requisitos de forma, en cambio, siempre dan nulidad absoluta. Si celebra una compra-venta de bien inmueble en escritura privada, la nulidad es absoluta. Bien. Y los vicios del consentimiento, bien, siempre van a dar nulidad relativa. Entonces, ahí cuando hablamos de error, recuerden, hablamos del error vicio, no del error obstáculo. El error obstáculo lo ubicamos acá, en que va a faltar el consentimiento. Si la persona dice, te vendo mi automóvil, y la otra dice, acepto que me regales el automóvil, no se forma el consentimiento. Ahí hay un error obstáculo porque uno piensa que está celebrando una compraventa y otro una donación. Bien, si la persona le dice, te vendo mi camioneta, y el otro dice, te compro tu auto, también hay un error obstáculo porque hay errores en la identidad de la cosa. No se forma el consentimiento. Y el otro caso que sale de lo que es el error vicio es la violencia física. Bien, porque ahí se dice que no hay opción
No hay verdadera voluntad, no hay opción del sujeto de aceptar o no. Distinto de la amenaza, cuando alguien dice, bueno, lo llama y le dice, sé a qué colegio van tus hijos, es mejor que celebres el contrato, y lo empieza a amenazar, bueno, se puede decir que hay quizá un periodo o un lapso entre la amenaza y que el daño se concrete, que le permite a la persona discernir si puede hacer una maniobra defensiva, por ejemplo, se puede escapar con sus hijos fuera de la ciudad, yo qué sé, no sé. Y ahí que la imaginación fluya para valorar la inminencia o no del daño. Entonces dependerá si el daño es más inminente o no, pero hay cierta posibilidad de que la persona ejerza su voluntad. Si bien la voluntad está incidida por la amenaza no priva de la voluntad. En cambio, en la violencia física lo que se dice es que no tiene opción. Por ejemplo, cuando yo no creo que sea un caso de violencia que le lleva la mano para firmar, eso para mí no existe, porque si le lleva la mano para firmar, para eso firma el otro, le falsifica la firma y listo. No tiene mucho sentido eso de llevarle la mano para firmar. Me parece que la violencia física puede referir más bien a la violencia inmediata, que se concreta inmediatamente. Por ejemplo, le pone un cuchillo muy afilado en el cuello y le dice firma. Bueno, ahí no es un caso de amenaza, que haya un periodo de tiempo donde el sujeto pueda optar o no por una cosa o la otra. Ahí el daño se está concretando en el momento. Bien, le está presionando con el cuchillo afilado en el cuello y ya está sangrando, por ejemplo, o lo está torturando. El daño se está concretando en el momento. Bien, o es de concreción inmediata. Objeto del contrato. Bueno, el objeto del contrato es la relación obligacional que emerge del contrato. Bien. Entonces no es lo mismo objeto del contrato que referente material de la prestación. El objeto del contrato en la compra-venta es que uno entregue la cosa y el otro pague el precio. No es la cosa es el referente material de la prestación. Entonces, hay que ver, cuando vemos el elemento objeto, que esté determinado. Si no hay determinación, bueno, falta el elemento. Si el objeto no está determinado, falta el elemento y hay inexistencia del contrato. Cuando el objeto está determinado, tendremos que ver si es posible y si es lícito. Si falta la posibilidad o la ilicitud, ahí decimos que hay nulidad absoluta del contrato. ¿Bien? Y la causa... Perdón, profe. Hay tesis también, sí, que dicen que el tema de la posibilidad también puede ser nulidad. Inexistencia en vez de nulidad. Bueno, bien, Sebastián, buen aporte. Lo que dice el compañero es el caso siguiente. Si la persona se obliga a un objeto imposible, ¿hay real intención de contratar? Le dice, tata, te vendo el obelisco en cuotas. Como dice el dicho. Bueno, no sé, capaz que algunos nunca lo han escuchado. Cuando era estudiante de Derecho Penal, me acuerdo que el profe nos contaba de un caso de estafa de una persona que vendió 2 veces la Torre Eiffel. Qué grande, qué gran estafador es. La verdad que venderla una vez ya es grande, venderla 2 veces, el tipo era un gran estafador, se ve. O obligarse a algo físicamente imposible. Por ejemplo, un atleta se obliga a, en los próximos Juegos Olímpicos, romper una marca de manera que dentro de los parámetros actuales del conocimiento científico sería imposible romper. Por ejemplo, se obliga
en el próximo Juego Olímpico a desarrollar los 100 metros llanos en 6 segundos. Dice, bueno, pero hacen un análisis ahí, la ciencia, la evolución de lo que ha sido durante años, se ha ido mejorando milésima, una milésima, otra milésima, pero no una mejoría de 9 segundos a 6, sería, bueno, es físicamente imposible que una persona lo logre. Entonces ahí podría hablarse de un objeto imposible. Entonces, a lo que apunta esto es, si hay un objeto físicamente imposible, el problema no es del objeto, el problema es del consentimiento. Porque ahí va a haber inexistencia, pero por falta de consentimiento, porque no hay verdadera voluntad de obligarse. Bien. Y después, en la causa, que en nuestro derecho la causa del contrato es abstracta y está predeterminada en onerosa o gratuita, bien, lo que requiere el sistema jurídico es que exista licitud de la causa, que sea lícita. Y bueno, ahí hay diferencias entre la licitud del objeto y la causa, pero me parece que quizá no, si nos vamos muy hondo, pierdo puedo perder que algunos me sigan la explicación. Bueno, poder de disposición. Bien, entonces, ¿qué es el poder de disposición? A ver si se acuerdan que esto lo vamos a ver en el trabajo, por eso se los tiro a ustedes. Milagros. Es la relación que tiene un sujeto con su determinada esfera patrimonial, puede ser, o con un objeto. Por ejemplo, cuando uno se relaciona, o sea, cuando se vincula contractualmente con otra persona, tiene poder de disposición sobre su esfera contractual, no puede disponer para otras personas, obligaciones para otras personas. Bien, sobre su esfera jurídica, o sea, porque no solo es respecto a un objeto, o sea, porque quizá la persona hace un arrendamiento de servicios y ustedes, los que van a ser abogados o escribanos, van a arrendar su servicio y no van a disponer de un objeto, van a disponer de su conocimiento y de su prestación de trabajo. Entonces si la persona es la posibilidad de disponer de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Ya te doy, Sebastián. Entonces, si yo voy a hacer una compraventa bueno, yo puedo hacer legítimamente la tradición del bien. Bueno, puede. Y si le pongo una cláusula, por eso la compraventa de cosa ajena vale, porque yo puedo hacer la tradición, puedo hacer la entrega. Ahora, si le pone una cláusula de título perfecto, que se obliga a transmitir fulano se obliga a transferir el dominio de tal bien, bueno, ahí es otra cosa. Ahí ya no solo se está obligando a hacer la tradición, sino que se está obligando a transferir el dominio, por lo que va a tener que ser el propietario. Y volviendo al ejemplo de los servicios, ¿Silvina Vila se puede obligar a que Hugo le conteste la demanda a fulano o a sultano? No, no tiene poder de disposición ella. Bien, ella se puede obligar a ella prestar el servicio, pero no puede hacer que yo quede obligado. Y esto es porque, volvemos al principio, y esto siempre se va a volver al principio. El principio de la autonomía privada es el principio de libertad individual. Bien, donde cada uno en su esfera jurídica puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte la esfera jurídica de un tercero. Entonces, si el contrato y el poder normativo negocial y la autonomía privada y todo esto que vimos cuando arrancamos, le permite crear una norma jurídica, le permite crear una norma jurídica respecto a él.
a la persona que se está obligando, no respecto a Es otro. por el principio. Entonces por lo el principio importante, Perdón. perdón, El principio contractual de que solo vincula a las partes del contrato, en resumidas cuentas. exacto, el contrato solo vincula a las partes por eso, porque se fundamenta en la libertad individual y en la autonomía privada. Porque lo que le dice es, usted es libre, puede obligarse a todo lo que quiera siempre y cuando no afecte el orden público, las buenas costumbres, ni la esfera jurídica de un tercero. Entonces, por eso obliga solo a las partes el contrato, porque se asienta en un principio de libertad. Ahora, el poder de disposición, entonces, ¿qué es? Es la posibilidad de producir efectos jurídicos en su esfera jurídica. Por eso, cuando hablamos de poder de representación, que es un tipo del poder de disposición, ¿qué es lo que exigimos? Que la persona, para obligar a otra, tiene que tener un poder de representación, que puede estar dado legalmente, como lo está en los casos de patria potestad, tutela y curatela. La ley le da el poder de representación al tutor, al curador o al padre respecto al hijo, o un poder de representación convencional, que es lo que le llaman comúnmente poder sin más. Ah, ¿tiene poder? Sí, tiene poder. Que es el negocio de apoderamiento. Y además que el sujeto actúe a nombre del representado e invoque el poder. Bueno, perdón que se me bajaron muchas manos, pero no quería cortar porque si no se me iba a perder la explicación. Bueno, y después tenemos, ¿qué tenemos? Los requisitos de eficacia, entonces, poder de disposición. Bueno, y acá no es que sea válido o inválido. Acá lo que decíamos de la compraventa no es que sea válida o inválida. Es que, bueno, yo me puedo obligar a vender cosa ajena y si no tengo cláusula título perfecto, si yo solo me obligo a hacer la posesión, puede tener pleno efecto. Yo, por ejemplo, cuando alguien tiene un derecho posesorio, puede enajenar el derecho posesorio o de pronto se obliga a enajenar la propiedad, hace una compraventa común, le entrega la posesión y se la puede entregar porque la tiene. Ahora, si hace una cláusula de título perfecto, puede hacer la compraventa, pero claro, y la compraventa va a ser válida y eficaz. Lo que va a ser ineficaz es la tradición, porque no fue hecha por el dueño. Bien, entonces, él se obliga a transferir el dominio, ¿y qué va a haber respecto a la compraventa? Va a haber un incumplimiento, porque la persona no transmitió el dominio. Y cuando hace la tradición va a ser ineficaz respecto a la transferencia del dominio. Sí va a poder transmitir la posesión, pero no va a transmitir el dominio. Bien, entonces, va a ser, reitero, la tradición ahí va a ser eficaz para transmitir la posesión, pero ineficaz para transmitir el dominio, porque no lo tiene. Cuando Silvina Vila se obliga por Hugo Díaz a celebrar, a hacer una contestación de demanda, el contrato es válido, pero va a ser ineficaz para producir efectos respecto a Hugo Díaz. El cliente no va a poder venir a reclamarme a mí, mire, yo vengo a que usted conteste la demanda porque Silvina Vila firmó. Bueno, no, pero yo no la firmé. Bien, parece tan claro, pero a veces puede llegar a confundirse. Los otros requisitos son el plazo y la condición. El plazo es un hecho futuro y cierto del cual depende la fuerza jurídica de la obligación, y la condición es un hecho futuro e incierto, o un hecho pasado del cual se desconoce su existencia. Y de ese hecho depende la fuerza jurídica de la obligación. Entonces, el clásico ejemplo, si yo pacto un contrato vitalicio, ¿está sujeto a plazo o condición?
A ver quién más opina. Quiero escucharlos. Irina. Y puede ser a plazo porque es cierto que esa persona va a morir, o sea, hay un hecho futuro cierto. No se sabe cuándo, pero va a suceder. A ver, bueno, Victoria. Plazo, porque la condición puede darse o no. Silvina. Yo creo, profe, que el plazo es incierto, entonces sería la condición de la muerte de la persona. Bien. Ahí, la muerte es un plazo. Porque, bueno, como dice el dicho, para semilla no va a quedar, o sea, morir va a morir en algún momento. El tema es cuándo. Entonces, si bien el acaecimiento del hecho es cierto, existe incertidumbre respecto al momento. Pero eso no impide que se trate de un plazo y la condición. La condición es un hecho que existe incertidumbre respecto a si va a acaecer o no. En cambio, la muerte, todos saben que va a acaecer. Lo que no saben es cuándo. Por eso se habla de plazo incierto. Bien, porque se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe el momento con precisión. Bien, cuando se habla de condición, se habla de un hecho que puede o no ocurrir. Si el hecho inevitablemente va a ocurrir, no es condición, es plazo. Por eso la condición sería como un presupuesto de la obligación. Cuando lo prevén, lo pueden prever como una condición extintiva, bien, que verificada la condición se extingue el contrato, condición resolutoria se llama, o condición suspensiva, que es el contrato tiene los efectos suspendidos hasta que se verifique la condición, y cuando se verifica, despliega los efectos. Por ejemplo, se celebra un contrato, ustedes después se reciben y dicen, yo voy a ser juez. Bueno, se van ahí al CEJU, se inscriben y los designan jueces. Y lo designan allá en Bella Unión o yo qué sé. Generalmente los designan, es raro esto no lo graben, pero la carrera judicial es bastante extraña en el sentido de que los defensores públicos también y los fiscales también. El acercamiento a la capital se ve como un ascenso. Por más que haga la misma función y cobre el mismo salario, se lo considera, cuando se va acercando, se considera que va ascendiendo. Bien, entonces primero, normalmente del Río Negro para arriba y después los van acercando. Entonces, póngale, lo designan en Tacuarembó, pero claro, usted no sabe hasta cuándo va a estar ahí, cuándo lo van a trasladar, porque usted es un funcionario y el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Entonces, cuando lo trasladan, se tiene que ir. Entonces, hace el contrato sujeto a una condición suspensiva y también una condición resolutoria de que se mantenga en el cargo designado en Tacuarembó, por ejemplo. Entonces, ahí, claro, hasta que no lo designen en Tacuarembó, el contrato no despliega sus efectos. Y a su vez, cuando lo trasladan para Canelones o Maldonado, yo que sé, póngale, el contrato se resuelve los efectos. ¿Por qué? Porque está sujeto a la condición de que la persona, de que el inquilino, póngale, de la casa, se mantenga en el cargo designado. Y es un hecho futuro incierto. Bien, porque no sabe si va a ser trasladado o no. Puede estar ahí, por ejemplo, hace un contrato de 2 años y puede estar 5, 6, 10. O sea, no sabe si durante el plazo del contrato va a ser trasladado. Pero por las dudas que lo trasladen en el plazo de 1 año, ya prevé que en caso de ser trasladado, el contrato se resuelve. Sebastián. Puede ser también en el tema mortis causa, que se va a desplegar sus efectos después de la muerte.
Está, pero ahí, ¿qué es? ¿Un testamento o un contrato? Puede ser, por ejemplo, un testamento también. Claro, pero ahí no es condición, ¿no? Ahí el testamento es, o sea, es esencialmente el testamento es un negocio mortis causa. No es que se ponga como una condición, sino que más bien la condición es legal ahí. Es un negocio jurídico que va a desplegar los efectos, que está tipificado para que despliegue los efectos después de la muerte. Bueno, ¿alguna pregunta? Fue un repaso medio express, pero bueno. Si tienen preguntas, las van haciendo y si no, van a ir surgiendo. ¿Bicharon lo que les mandé? Bueno, les cuento el caso. Disculpen que haya borrado muchas cosas, pero es para que no chusmeen. Ustedes si no chusmean mucho ahí en el contrato, a ver quién es este, a ver si lo conozco. Y mirá a ver en cuánto vendió el bien. Entonces, tratamos de, primero que nada, borrar los datos personales, y después que no se me distraigan con eso. Esto es así. Un proceso de venia se presenta la persona que está en ejercicio de la patria potestad, en este caso la madre, y dice, pide autorización judicial para enajenar un bien que es del menor. Este bien fue adquirido por sucesión, en este caso. Incluí esta venia porque como tiene una sucesión, está bueno también para analizar el poder de disposición. Entonces, ahí lo que hace el juzgado es designar un defensor del menor. Bien, porque alguien tiene que proteger los intereses del menor. Y si la ley prevé una limitación del poder de disposición del menor y una limitación del poder normativo negocial del menor y una limitación del poder de disposición de la madre, evidentemente es porque el legislador advierte que puede haber conflicto de intereses entre los intereses del padre y del menor. Entonces, por eso, cuando se hace un proceso de venia judicial, se designa un defensor del menor. En este caso, pobre menor tuvo la mala suerte de que me designaran a mí. En realidad, al principio eran 2, y después uno en el proceso ahí cumplió la mayoría de edad. Entonces, cuando se designa el defensor, ¿qué hace? Va el defensor, analiza el expediente y puede hacer lo que se llama una respuesta de expectativa. También más comúnmente llamado actitud de expectativa. ¿Ustedes ya tuvieron procesal? Sí, uno. Bueno, dentro de las actitudes del demandado está contestar la demanda, poner excepciones, no sé qué cosa, y la actitud de expectativa es una de las actitudes del demandado. Que es común en los casos del defensor porque no conoce la situación de fondo. Salvo que venga todo sobresaliente, ya, si viene todo sobresaliente con el proyecto de escritura, las tasaciones, todo, bueno, el defensor puede hacer una respuesta definitiva en el momento. Yo la he hecho a veces en remates y eso, donde el otro abogado, porque a ver, en la abogacía es la vida misma, ¿no? Es como si, así como hay de distintos niveles de estudiantes, distintos niveles de profesionales, distintos niveles de personas, hay distintos niveles de abogados. Unos son más meticulosos, más detallistas, prevén todo, y otros no. Entonces, si la demanda está presentada con todo lo que tiene que tener, el defensor podría dar una respuesta definitiva en un solo escrito. En este caso no, se presentó la demanda y ahí yo le subí 2 escritos, uno con la actitud expectativa y uno con la respuesta definitiva. En la actitud expectativa, espere que les voy a contar el caso, más de fondo para que se ubiquen mejor. Acá es una sucesión, las sucesiones a veces se complican, como en este caso. Fallece uno,
bueno, y empiezan la sucesión, pero no la terminan, y en el interín van falleciendo las personas, y después se arma una sucesión que es todo un árbol, ¿no? Arranca allá arriba y fallece este y lo siguen estos, y es más o menos lo que pasa acá. O sea, hay varias sucesiones encadenadas, entonces existe la posibilidad de vender uno de los bienes. Entonces, como uno de los sucesores es menor, tiene que obtener la venia judicial. Y por eso se presenta a la madre a pedir la venia. Bien. Entonces, ahí, cuando se presenta, vamos a ver el escrito de... Primero, ¿alguien que vea el 2711 del Código Civil? ¿271, profesor? ¿Se lo leo? Sí. 271, numeral 1. Enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional, si no es por causa de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del juez, con audiencia del Ministerio Público. Después sigue. Bueno, a ver. Sí, no, esa, con ese numeral ya tenemos para rato. Bueno, a ver, futuros defensores de menores, pónganse en ese rol, tienen que defender al menor. ¿Qué tienen que controlar según este artículo? A ver, Silvina. Profesor, acá lo que se trata es de velar sobre los intereses y la situación del menor, porque no es que el padre venda y deje a ese niño desprotegido, porque las situaciones pueden ser muy variadas. Puede ser que el padre venda para para un tratamiento médico del hijo, como puede ser que venda el inmueble de su hijo, que es por una sucesión en este caso, para, no sé, irse de viaje o lo que sea. Entonces se tiene que ver que el niño tenga una necesidad o que sea para mejorar su situación. Bien, ¿de Britos? Gabriela. Y yo lo que veo acá, que lo que uno tiene que velar es que si uno va a vender ese bien, que sea por una causa por necesidad o utilidad, que como dice el artículo, ¿no? Y no que sea por, Bien, como dice la compañera, por goce del padre, ¿no? bien. ¿Los demás bajaron la mano? ¿Se les bajó? No, profe, yo la tenía levantada, pero la bajé porque es eso, iba a decir eso. Que más bien toman en cuenta, creo yo, la necesidad que la utilidad. Porque a veces de repente pueden justificar con que es para hacer un viaje, pero esas cosas de repente no funcionan. Más bien sería una necesidad, que comprueben que necesitan el dinero para que el menor coma, o para comprarle ropa, o para, no sé, en fin. Sí. Bueno, bien. Necesidad o utilidad. Entonces la pregunta ¿es necesario vender el bien? Este caso van a ver que se resuelve por el tema de la necesidad o utilidad. No sé, nunca me ha tocado un caso que sea solo utilidad. Tampoco hago mucho familia, les diré. Pero o sea, las veces que tomo defensoría es porque, bueno, el juez me pide, porque confía, y bueno, y lo hago, pero un caso de utilidad podría ser un bien que, por ejemplo, vale $100.000, y bueno, viene un inversor que quiere hacer un proyecto para el cual tiene que adquirir cuarta manzana. Y ese proyecto le va a dar tal es la ganancia que le va a dar el proyecto, que compra cada bien en $200.000, no le importa, los quiere tener. Entonces, bueno, ahí se podría plantear como un caso de utilidad. Mire, es un bien que sale 100 y lo voy a vender en 200. Y es porque el inversor quiere comprar la cuarta parte de la manzana para hacer la torre no sé cuánto.
Eso podría ser un En caso ese de caso, utilidad. profe, mejoraría la situación del menor, por eso se habilitaría. Bueno, es un caso de utilidad evidente, me parece, porque tiene 100 y va a tener 200. O sea, traducido en dinero, tiene 100 y de esa manera tiene 200. Después van a ver que lo que se pide es que el producido de la venta se deposite a nombre del menor y a la orden del juzgado. No es que el padre va, vende y después se va al casino. No, o se va de viaje, no. Después, cada vez que va a disponer del dinero, tiene que pedir autorización al juez para sacar el dinero y justificar para qué es. O sea, es un control bastante estricto. A veces, no sé si a veces demasiado estricto, diría, y otras veces no sé, depende a veces los juzgados, y antes cuando estaban los fiscales también opinaba el fiscal, a veces era tremendo. Bueno, entonces vamos a ver la respuesta expectativa, a ver, qué dijo el defensor. No. Yo no. Yo sí, lo que es y lo que no es, no es. O sea, no tengo problema ninguno en rechazar una venia, pero en este caso se rechaza en parte. Y se admite parte. Bien. Acá, algo que no les conté, que estoy viendo, que por qué se rechaza parte de la venia. Uno, porque se celebran dos negocios. Primero hace un contrato preliminar para después hacer la compraventa. Entonces pide la venia del contrato preliminar y la venia de la compraventa. Pero además pide una venia como genérica para vender todo el patrimonio de la sucesión prácticamente. Entonces, acá lo que van a ver es que se rechaza la venia para celebrar la promesa de compraventa, y en este caso no es que el profe la complicó, al revés, le facilito, porque le digo, no, mire que para esto no necesita venia. ¿Por qué? Porque la promesa de compraventa no emerge de la promesa una enajenación. Bien, acá recuerdan el concepto de enajenación. Capaz que lo vimos en los negocios jurídicos, recuerdan cuando vimos, o los que lo vieron con otro profesor, esto se da cuando se clasifican los negocios jurídicos. Negocios jurídicos dispositivos, en sentido amplio y en sentido estricto, bien. Entonces ahí se puede ver y trabajar con el concepto de enajenación, que después se vuelve a ver cuando den en contratos en compraventa. En el tema de la compraventa y la tradición. También se da en obligaciones cuando volvemos sobre los efectos del negocio, del contrato, y ahí volvemos a distinguir la tradición del título del modo, la tradición del contrato. Y se acuerdan que ahí, se dice, el contrato genera efecto personal, no genera un efecto obligacional. Entonces, ¿se puede considerar enajenación en sentido amplio el contrato de compraventa porque obliga a hacer la tradición? Pero el contrato de promesa de compraventa no, porque es un contrato que obliga a hacer otro contrato. Bien. Entonces acá, básicamente, ¿se acuerdan de esto? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Perciben la distinción? Una cosa es hacer un contrato de preliminar, de promesa, y otra cosa es hacer la compraventa. En el contrato preliminar, la parte se obliga a hacer una compraventa. En la compraventa se obliga a hacer la tradición. Bien, entonces, la enajenación, el título hábil para transmitir
es la compraventa, no la promesa de compraventa, que es el contrato previo. Entonces ahí, básicamente, lo que se explica en el punto 1, que para la celebración de la promesa no es necesaria la venia judicial, porque el 271 se refiere a enajenación. Bien, y ahí se cita a Gamarra y a la Corte. Sí, Adrián. Gabriela. ¿Y no tienen también que ver con que uno tiene que registrar en el registro nacional las promesas de compraventa, que por eso capaz pidió la venia judicial, para que después pueda ser registrado? No, sinceramente, ¿De 30 días? no tiene nada que ver el derecho de registrar con la necesidad de hacer una venia. Yo creo que acá me parece que es solo desconocimiento. Generalmente, ustedes después van a ver que bueno, que está lleno de inseguridades, o sea, en el foro está lleno de inseguridades, y no solo en el foro, también en los jueces, en los defensores, en los fiscales, que piden cosas por las dudas, y hacen cosas por las dudas. Por las dudas vamos a pedir. Lo que nos dijo la profesora de procesal es que aquello que no esté pedido después no se puede pedir, que capaz por eso hizo el petitorio este. ¿Puede ser por ahí? Pero lo que pasa es que en este caso no se precisaba. No, pidió la venia porque pensaba que la llevaba. O sea, pidió la venia porque pensaba que llevaba venia. Lo que les digo que muchas veces, en este caso me parece que lo pidió por eso, y otras veces lo que les digo es que los colegas o los jueces dudan y hacen las cosas por las dudas. Sobre todo esto se veía cuando los que controlaban las venias eran la fiscalía, se veía mucho pedir cosas por las dudas, por ejemplo. Bueno, en la duda le pido porque protejo al niño. Entonces al final era una cosa que decía, era imposible a veces lograr todos los requisitos que pedían por las dudas. Y complicaban las cosas y había una burocracia tremenda. Entonces, en este caso, creo que se pensó que la promesa llevaba venia, y ante la duda, de repente se planteó con un colega, yo tengo dudas, yo también, bueno, y pedíla por las dudas, y la piden. En el caso de una venia, si no la pide, esta, igual después iba a pedir la de la compraventa, o sea que no hay un tema de que si no la pidiera pasara algo. Eventualmente sí va a observar que el primer negocio fue sin venia, pero en realidad si le da la venia de la compraventa, ya está. Bueno, y ahí básicamente se dice, respecto a la promesa de compraventa, genera la obligación de hacer un contrato. Acá, esperen. Esto no sé si se han visto ya escritos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lleva la suma arriba, el juzgado, la comparecencia, el domicilio electrónico, el exordio, y después se desarrolla. Bien, los márgenes son 5 arriba, 4 izquierdo, 1,5 derecho, 1,5 abajo, interlineado, 1,5. Letra Times New Roman 12. Eso lo pide una acordada, que no me acuerdo el número. Y después lo que se hace es asumir actitud expectativa.
Principalmente, ¿por qué? Porque se agregaron tasaciones, se agregó el proyecto de la sucesión, la declaratoria de herederos, pero no se agregó un proyecto de compraventa. Entonces, esto, para mí por lo menos, es importante. No sé si todos los colegas lo piden, pero ¿cómo ustedes van a analizar un contrato si no tienen el proyecto de contrato? O sea, a lo que voy es normal que se pida venia para la celebración de un contrato, voy a vender tal bien a tal precio, pero adjuntame el proyecto, porque si no yo no sé qué obligaciones surgen del contrato y cuáles no. Entonces queda como una especie de cheque en blanco, ¿se entiende? Entonces lo que se pide acá es que se adjunte el proyecto. Bien. Dice, la venia judicial para enajenar bienes de un menor se otorga respecto a un negocio concreto, pues solo así es posible controlar el cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales. Para poder ejercer adecuadamente la defensa de los menores, este defensor requiere contar con el proyecto de compraventa y tradición que se vaya a celebrar. Y después hay una prevención. Ante una probable cláusula de título perfecto, la cláusula de título perfecto es que se obliga a transmitir el dominio, ¿no? La compraventa, la que está prevista en el Código Civil, la persona se obliga a hacer la tradición, no se obliga a transferir el dominio. Pero es normal que se ponga una cláusula de título perfecto, que es, se obliga a hacer la tradición y transferir el dominio. Bien. Entonces acá lo que pido es que si ya se realizó la partición de la sucesión de esta persona que es el propietario original, en la compraventa deben comparecer como parte vendedora todos los adjudicatarios del bien que se vende. Y si no se ha realizado la partición, que comparezcan todos los sucesores. ¿Esto por qué? Se hace una sucesión, entonces en la sucesión hay 10 sucesores. Entonces ese bien que se está vendiendo, cuando se hace la partición, se adjudica, por ejemplo, a 4 herederos. Entonces lo que quiere decir eso que puse ahí es, si ya se hizo la partición, lo que necesito es que comparezcan los titulares del bien. O sea, si se le adjudicó a 4, que comparezcan esos 4 en la compraventa. Ahora, si no se ha hecho la partición, ¿qué significa? Que todos los herederos de la sucesión son copropietarios del bien. Entonces, en ese caso, ¿quiénes tienen que comparecer? Todos ellos. Levanten la mano, a ver, Mía. Iba a decir lo mismo. En ese caso tienen que comparecer los 10. Todos. Todos, ¿por qué? Y acá es un control de poder de disposición. ¿Por qué? Porque después, si el menor, si comparecen algunos y otros no, por más que eso lo vaya a controlar el comprador, ¿no? El comprador va a querer que esté todo impecable. Pero yo, como defensor del menor, tengo que prever que no haya dificultades después en la ejecución del contrato que terminen complicando al menor. Entonces, bueno, si el bien, si no hay partición, que comparezcan todos los herederos. Y si ya se hizo la partición, que comparezcan los adjudicatarios de ese bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Qué cosa rara hacer un taller por Zoom, les digo. Y después lo que sigue es la oposición a una venia en masa, a una venia colectiva de, o sea, no le puedo dar una venia para vender todo el patrimonio del menor. Es bien a bien, compraventa a compraventa, negocio a negocio. Bien, si quiere que le dé una venia para celebrar 10 negocios, que pida y detalle los 10 negocios que se va
que se van a celebrar y presente proyecto de los 10 negocios que se van a celebrar, pero no una venia genérica no existe, que eso es la oposición que hay en el punto 3. Bien, no se puede dar una venia en conjunto sin detallar los negocios jurídicos que se van a celebrar. Se puede dar una venia para 20 negocios, pero tienen que estar detallados los 20 negocios, cuál es el precio, por qué se vende. Bien. No es algo que se haga genérico. Mire, son propietarios de 10 bienes y necesitan vender los 10 bienes para salir de la indivisión. Porque ahí lo que alega la madre es que, claro, esos bienes están en división. Es distinto que sea un bien solo del menor y se pida venia para enajenarlo. No, se pide venia para enajenar un bien que está en indivisión. Entonces eso, después lo van a ver en el escrito definitivo, lo que produce es que el menor pueda perjudicar a los otros propietarios. ¿Por qué? Porque la manera de salir de la indivisión es vendiendo. No hay otro modo. Bueno, ¿tienen dudas sobre la actitud expectativa? ¿O sobre los argumentos que se utilizan? ¿O por qué se hace una cosa o se hace otra? Esto es como lo que prepara después el análisis del negocio. Ahora vamos a ver la compraventa en sí, el contrato de compraventa. Lo vamos a analizar y después vemos la respuesta definitiva. O mejor dicho, empezamos a ver el contrato de compraventa porque no nos va a dar. Bien, entonces, no se puede analizar un negocio jurídico abstractamente sin ver el negocio, por eso que se pide un proyecto. Y ese proyecto es el que a continuación presenta la interesada. Que veo que no está abierto. Bueno, ahí dejé los apellidos porque si no es un entrevero de comparecientes que por lo menos van asociando con los apellidos. El apellido común vieron que es Muga. Bueno. Compra-venta. En la ciudad de San Gregorio de Palanco, departamento del 22. Entonces, lo primero que aparece en un contrato, ¿qué es? La fecha. Fecha y lugar. Bien, ¿por qué? Porque el documento público, o el documento público lo primero que le da es la fecha cierta. Bien. Y el documento privado, después, o sea, después todo se hace como tomando el modelo de documento público. Después van a ver que cualquier documento, uno lo primero que hace que es ponerle la fecha. Me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar en una defensoría, hice un oficio, no me acuerdo qué era, pero había que hacerlo muy bien, y todo, y va mi jefe, lee todo bárbaro, pero le falta la fecha. Claro, o sea, no tenía la fecha. La fecha es lo primero, lo primero que tiene que poner
es la fecha arriba. Porque si no, no se sabe ni cuándo fue hecho, salvo que después le pongan un sello, o salvo, como dice el Código Civil, cuando después es incorporado a una actuación pública. Y el lugar. Y después las partes. Bien, entonces, por una parte, aparecen primero los vendedores. Bien, y se los va a individualizar con nombre completo, no, Miren que tengo un problema acá. Nombre completo, documento de identidad, después estado civil, domicilio. A cada uno de ellos. La otra parte, que es quien adquiere, el comprador. Me llama la atención una cosa acá en el escrito de esto que usted pasó recién, que no menciona la nacionalidad. Diga. Que no menciona la nacionalidad, que es uno de los requisitos cuando hace un escrito. Bueno, eso es más de técnica notarial, pero... Lo que pasa, profe, que más abajo dice, todos orientales mayores de edad, con excepción del menor mencionado. Ahí está. ¿Dónde está? En la página 2 del PDF. Bien. Todos orientales mayores de edad. Y acá también, en el segundo, dice, en el comprador vi que lo decía, no lo encuentro ahora, pero acá oriental, mayor de edad, casado en únicas nupcias con domiciliado, constituyendo domicilio en tal y tal lugar. Es raro porque ponen la cédula por último. O sea, ya les digo, eso son cosas de técnica notarial. A veces, por ejemplo, he visto contratos donde analizo, ¿no? La persona jurídica, el RUT, enseguida, está listo. Pero hay otros contratos que no encuentro el RUT, o que no encontraba, mejor dicho. Y voy y le digo, che, pará, y le digo a una escribana que trabaja conmigo, y estos no ponen el RUT. No, fíjate que debe estar al final. Entonces va allá, no sé qué cosa, al final, en las declaraciones aparece el RUT. Entonces, o sea, son diferentes técnicas de los escribanos. Yo prefiero poner enseguida toda la información ahí, el nombre, el RUT o la cédula, el domicilio, todos los datos personales. Porque si no me queda como que tengo que ir al final del documento a ver un dato personal, es como rarísimo. Bueno, entonces, identificadas las partes, el primer antecedente es que se celebró un contrato preliminar que determina la obligación de celebrar este otro. Bien, entonces el primer antecedente es un documento privado de fecha de 20 de agosto de 2021. Fulano de tal prometió vender el bien que se describe después en el objeto, en la cláusula de objeto del contrato. Aquí está la inscripción, bien, lo que preguntaban hoy. La promesa efectivamente fue inscripta, y fue inscripta sin venia, por eso les decía, no importa, o sea, son dos cosas distintas, una cosa es la venia, otra cosa es la inscripción. Y acá viene el objeto del contrato. Bien. El objeto, generalmente, en un contrato, cuando se refiere al objeto, se refiere a la cosa. Pero en realidad el objeto va a ser la cosa y el precio. Entonces el objeto va a estar determinado por la cláusula segundo y tercero.
Muchas veces van a ver cláusula segundo y acá el escribano le pone objeto. Y ahí describe la cosa que se vende. Pero el precio, sepan, también es el objeto. Bien. Entonces, acá se hace una descripción del bien. Vende. ¿Qué vende? ¿Qué se obliga a hacer? A ver, Silvina, si entendió la pregunta, porque es una pregunta medio como un centro, así. Usted lo que pregunta, ¿qué es lo que vende, profesor? Sí. Es el padrón, que ya le digo el número, pero es un padrón rural de 4 hectáreas. Perdón, rectifico. ¿Qué se obliga a hacer? ¿A qué se obliga el vendedor? Ah, ahora sí le entendí la pregunta, profesor. Y se obliga a entregar el bien inmueble, el bien rural. A ver, Padrón. Susana. Y acá se obliga a entregarlo sin gravámenes, que no esté embargado, que esté, como dice acá, libre de toda obligación, que no hayan ocupantes, que no tenga deudas de tipo contribución inmobiliaria, etcétera. Bueno, que no sea afectado acá, como dicen las mineras, que no tenga afectaciones. ¿Qué más? Sí, no importa. Libre de gravámenes, vamos a decir. Sí, exacto. Bien. Alejandra. Buen día, profesor. Otra de las cosas, se obliga a vender la propiedad y la posesión del bien inmueble. Además de todo lo anterior. Bien. Diego. En realidad las obligaciones del vendedor es entregar el bien y responder por evicción. ¿Y qué, perdón? Responder cuando hay reivindicación o evicción, ¿no? Son las obligaciones que tiene el vendedor en la compraventa. En este caso me parece como hay una promesa, se obliga también, la promesa le obliga a escriturar posteriormente y en la compraventa obliga a entregar el bien. Bien. Irina. A entregar la propiedad y la posición del bien con todas sus mejoras. Bien, acá, entre lo que dijo Diego y lo que dijeron los demás, vamos a explicar lo que quería explicar. En la compraventa, si ustedes van al Código Civil, ¿a qué se obliga el vendedor? A ver, vamos al Código Civil. 1686. Alguien que lea. Yo leo si quería, profe. Artículo 1686. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Artículos 758 y 769. La tradición se verifica conforme a las reglas establecidas en el título 3 del libro tercero. Bien, entonces vieron que acá está lo que dice Diego, ¿no? La obligación legal de la compraventa es entrega la posesión y después el saneamiento, que vamos a ver que está más adelante. Y esto que dice la propiedad es lo que yo les decía hoy de la cláusula de título perfecto. Entonces, no solo se obliga a entregar la posesión, también se obliga a transmitir la propiedad. Entonces, esto es la cláusula de título perfecto. Y cuando alguien dice cláusula de título perfecto, no piensen que es una cláusula gigante que dice el título tendrá que ser perfecto. No, es esto, solo esto. Se obliga a la propiedad. Ahí se establece una cláusula de título perfecto que implica que si no transmite la propiedad, ¿qué?
Incumple su obligación. Incumple el contrato. Entonces, acá, la compra, dice el 1669, la compra-venta de cosa ajena vale, sí, vale. Pero si yo le pongo la cláusula de título perfecto y no transmito, o sea, si estoy celebrando la compra-venta de cosa ajena y pongo la cláusula de título perfecto, no voy a poder cumplir el contrato. Bien. Aunque podría, sí, de repente compro el bien y después lo transmito. De esa manera podría, de una manera secundaria. Pero lo importante es que si ustedes no prevén esto en el contrato, van a ir por el Código Civil, y el Código Civil no obliga a transmitir la propiedad. Entonces, esto es muy difícil que un escribano no lo prevea. Bien, pero los que van a ser escribanos desde ya paren las antenas. Y los abogados también. O sea, si van a asesorar al comprador, bueno, póngale la cláusula de título perfecto porque le interesa adquirir la propiedad, supuestamente. Y además, lo otro, lo que decía la compañera al principio, también se obliga a que esté libre de interdicciones, gravames, deudas, afectaciones mineras, ocupantes a cualquier título. No es que le vendo el bien y resulta que tiene una servidumbre minera. O le vendo el bien y no lo puedo utilizar porque, bueno, ya sea por una mina o lo que sea, hay una servidumbre que lo afecta de manera tal que supongo que el que lo va a comprar ve el bien antes, ¿no? Pero se suele poner, es de estilo, poner esto también en la cláusula para que en protección del comprador. Bien. Y esto después van a ver cómo está relacionado con la respuesta definitiva, en la que se pide, en la que se prevé un poco sobre esto. Bueno, vamos a cortar, porque ya es tiempo, y en la clase que viene seguimos analizando, bien, la cláusula segundo, y después la respuesta definitiva. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Susana quedó con la mano levantada o...? Bueno. Seguimos la que viene entonces. Muchas gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, muy claro todo. Gracias. Bueno. Sí. Estoy. No, no. No, estamos en proceso. No, lo que pasa es que estoy solo, este año estoy solo con Silvina y hay que remar, hay que remar. Bueno, nos vemos.